Muy buenas noches, Juan Carlos. Un placer haber escuchado a Irene por un lado y por otro lado estar en este programa con ustedes. Y luego de Estoy a las escuchar, órdenes. luego de escuchar precisamente a nuestra directora de contenidos, Aidena Chirinos, explicar y comentar lo que le ocurrió en el aeropuerto de Venezuela, ¿qué se puede pensar? ¿Que esto es un hecho aislado o que en efecto tiene algo que ver con la cobertura que hizo, con la entrevista que pudo hacer a Enrique Capriles Radonsky, con la pregunta que pudo haberle hecho el día de la votación al candidato presidencial en el centro de votación? ¿Esto es una manera de amedrentar, de represalia ante preguntas, ante entrevistas que no son afectas obviamente al oficialismo en cuanto a lo que de allí salen? Bueno, lo fundamental es que el periodismo independiente molesta y es antipático para los gobiernos autoritarios. Hemos visto en estos días que el gobierno de Venezuela es un gobierno en que ha practicado el autoritarismo antes y ahora más que nunca al imponer una decisión que era del pueblo y que por esa misma razón tenía que ser auditada para que se le proclame y se le pueda dar la presidencia al presidente Nicolás Maduro. Definitivamente, los periodistas lo único que tenemos que hacer es reportar lo que vemos. En nuestras limitaciones, ver cómo llegamos a la verdad. Y si es que por ello tenemos que seguir persecuciones, pues como Irene decía, bueno, tendremos que seguirlo aceptando y tendremos que seguir enfrentando ese grave problema. Sí, es un problema de intimidación y que no está pasando solo en Venezuela, sino en los países que tienen esta mentalidad en la cual el gobierno es el único que tiene la razón. Ese grave problema que ya en otros continentes, como en Europa, hace muchos años sucedieron, ahora se está sucediendo en América Latina en algunos países. ¿Cómo medir, doctor Mantilla, cuando ocurren estos casos en Venezuela y en otros países de América Latina que a veces lo justifican por creer o decir que los medios de comunicación forman parte de una conspiración internacional contra determinado gobierno? ¿Cómo separar tal vez la lectura que puedan tener ciertos sectores en la política de una nación, en este caso Venezuela, entre lo que es parcialidad o imparcialidad versus lo que es una cobertura periodística o una ideología política que pueden estar defendiendo estos sectores? Nosotros única y exclusivamente nuestra arma fundamental es seguir reportando lo que vemos sin importar si beneficia o perjudica a alguna persona. El periodismo tiene que ser libre, tiene que ser independiente. En esa forma el periodismo se vuelve un soporte fundamental de la democracia y se vuelve un soporte fundamental porque el público, el ciudadano necesita ver tanto cuanto visiones distintas puede existir de la realidad para poder tomar su propia visión. En estos gobiernos, lamentablemente, se trata de imponer la visión unilateral del régimen y eso mata la democracia. Definitivamente Venezuela está en ese problema. Ese problema que tiene Venezuela en este momento, sobre todo con los periodistas, con la libertad de expresión, con las políticas que puedan tener no solamente los medios, si es que en algún momento la tienen, sino también lo que puedan tener en las gobernaciones, en las presidencias, en las alcaldías. Uno se pregunta, bueno, esto es simple y llanamente, ¿soy imparcial si soy chavista o en la actualidad venezolana si soy madurista? Pero también qué hacer cuando en otro sector se habla de que, bueno, soy imparcial siempre y cuando sea caprilista u opositor. No existe imparcialidad, seamos claros, Juan Carlos, no existe imparcialidad. Lo que existe es un trabajo lo más cercano, por un lado al equilibrio y siempre en busca de la verdad. Esa es la honestidad periodística. El exigir, como lo hizo el presidente encargado Maduro y ahora recientemente posesionado, exigir a Televen y a Venezolana en que o hablan el idioma de él o no funcionan, eso es casi una barbaridad. Desde mi punto de vista, el periodismo se basa en que existe una variedad de pensamientos y que puede existir gran cantidad de diferentes visiones para poder formar la opinión ciudadana.
Señor Mantilla, con este abrebocas, si se le puede llamar así, a lo ocurrido con Irene Chirinos al momento de salir de Venezuela, uno se puede preguntar, y usted que conoce obviamente la realidad del periodismo en América Latina, si acaso en este gobierno de Nicolás Maduro, por lo que pinta, será un poco más estricto, más fuerte, menos tolerante con los medios de comunicación a lo que fue en su momento Hugo Chávez. Yo lamentablemente, como los periodistas queremos ser, no podemos adivinar el futuro. Podemos simplemente narrar el presente y tratar de interpretar el pasado en función del futuro, pero jamás podríamos nosotros adelantarnos. No sé qué vaya a pasar con el presidente Maduro, no sé cómo vaya a reaccionar la sociedad venezolana. Mal podría yo opinar al respecto. Lo que sí le puedo decir es que tanto la Sociedad Interamericana de Prensa como la prensa independiente en Venezuela, en cualquier país, deberá seguir luchando para que exista plena libertad de información, de prensa y de pensamiento, fundamentalmente de pensamiento. Sin ello no puede existir democracia. Cualquier remedio de democracia basado en la imposición de una sola idea es negarla en forma total. Y sin duda alguna, pues una realidad y un consejo que creo yo que sería para ambas partes, porque mal quedaría entonces aplicar en este lado, si se quiere, de la lucha, una política similar a la que se critica en otros lados. Y esto es algo que tal vez se ha visto mucho, señor Mantilla, en la política y en la comunicación social en América Latina. Brevemente, ya para finalizar. Bueno, nosotros seguiremos reportando lo que vemos, seguiremos denunciando las violaciones a la democracia, y si es que por nosotros reportar las violaciones de la democracia nos atacan, pues tendremos que aceptar el ataque. Es lamentable. Yo francamente tengo que felicitar a Irene por esas palabras. Si es que tiene que volver a Venezuela, su país, para reportar lo que ve en Venezuela, independientemente del gobierno que esté, ella volverá, pues todos nosotros estaremos apoyándola. Así es, señor Jaime Mantilla, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, gracias por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Gracias.